titulada Protección de Datos Personales. Para impartir dicha plática está con nosotros la licenciada Vanessa Maldonado Vargas. Ella es director de Prevención de Lavado de Dinero y Cumplimiento de la empresa PM Sourcing. Ella aquí cuenta con más de 15 años de experiencia en el sistema financiero mexicano en lo que es materia de prevención de lavado de dinero. Bienvenida, Vanessa. Gracias, muy buenas tardes a todos. En este momento vamos a dar inicio a una breve plática sobre protección de datos personales. Cualquier duda, finalizando cada lámina, podemos resolverlas. Bien, pues en materia de protección de datos personales, el objetivo de la ley primordialmente es garantizar la protección de la información de las personas que proporcionan al momento de adquirir un bien o contratar un servicio. En cualquier momento nosotros, en el súper, al llenar alguna encuesta, una cuenta bancaria, en la apertura de algún crédito, damos información. Puede ser esta información desde datos básicos como nuestro nombre, domicilio, teléfono, correo electrónico, o bien que implique ya cierta sensibilidad en la información que nosotros proporcionamos, como pueden ser datos patrimoniales, datos de salud y cualquier otro dato. Esta diferenciación es lo que vamos a desarrollar durante la plática. Buscamos también establecer la forma y las condiciones en que deben ser usados los datos que se recaben al desarrollar cualquier actividad económica en el ámbito privado, con los fines específicos de divulgación o de uso comercial. Es decir, para que esta ley nos aplique como sujetos obligados, debemos de recabar información, bien datos personales, para fines comerciales, pueden ser bases de datos, pueden ser para publicidad o para las actividades que como SOFOMES nosotros desarrollamos. Al momento de dar nuestros datos personales a cualquier entidad pública o privada, presumimos como personas, como titulares de estos datos, que existe la expectativa de que va a ser privada la información que nosotros estamos brindando. Damos nuestra confianza para que puedan ser usados y ser tratados con esta confidencialidad que buscamos y conforme lo que dispone la ley. El sujeto regulado es toda aquella persona física o moral, como lo comenté hace un momento, que recaba datos personales con fines o usos comerciales. Y ahora entramos en la diferenciación entre los datos personales generales o los datos personales sensibles. Los datos personales sensibles son aquellos que pueden dañar la esfera más íntima de la persona, es decir, puede colocarnos en cierta vulnerabilidad donde podemos llegar a ser pues catalogados de una u otra forma, cayendo hasta en un rechazo social. Este tipo de datos, como lo comentamos, pueden ser datos patrimoniales, datos de salud, datos privados, étnicos, religiosos, etc. No sé si hasta aquí tengan alguna duda o comentario. Continuamos. Cuando nosotros damos los datos personales a alguna entidad, estamos dando nuestro consentimiento. ¿Sí? La obtención del consentimiento puede ser diversos medios, pueden ser medios electrónicos, medios visuales, telefónicos, impresos, auditivos. Para recabar esta información, las empresas o el sujeto obligado, en este caso nosotros como SOFOMES, debemos de tener un documento que se le conoce como aviso de privacidad. Este documento puede ser en un formato físico, electrónico o en cualquier formato, ya sea, como lo comentamos, impreso, visual o auditivo. Con este formato nosotros garantizamos avisarle al titular de los datos personales qué datos estamos recabando y para qué vamos a usar esa información. Es decir, qué tratamiento y qué uso le vamos a dar a la información que nos está proporcionando.
El tratamiento, como un término, es la obtención, uso o divulgación o bien el almacenamiento de los datos personales por cualquier medio de los que hemos ya hecho referencia. El uso, asimismo, es la acción de acceso, del manejo, del aprovechamiento, la transferencia o la disposición de esos datos. Como entidades privadas que recabamos este tipo de información, los datos personales, tenemos diferentes obligaciones, con las cuales debemos de cumplir de acuerdo a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Como entidades financieras, específicamente como SUFOMES, debemos de contar con todos estos puntos y regulaciones. Principalmente los programas políticas de privacidad obligatorios que se exigen al interior de la organización. Los programas de capacitación, actualización y concientización del personal y sistemas de verificación o auditorías externas. Lo podemos definir que necesitamos tener un manual, debemos de implementar capacitaciones anuales y debemos también de implementar auditorías, ya sean internas o bien externas, también con un periodo anual. Debemos de contar con medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas. ¿Esto qué quiere decir? Pues el manejo en realidad de los expedientes, en dónde los estamos guardando, si los utilizamos como hojas recicladas, por cuánto tiempo, desde si el archivero cuenta con una llave, si está expuesto al aire libre. Son una serie de condiciones que debemos de vigilar, previniendo que la información de nuestros expedientes, de la información que recabamos de nuestros clientes, pues se conserve de la mejor manera, ya sea por medios electrónicos. Debemos de contar con medidas compensatorias de comunicación masiva. Esto, bueno, depende de la capacidad de la entidad y de la base de datos con la que cuente. Si es de difícil acceso, informar a nuestra base de datos sobre cambios, actualizaciones, inclusive con la primera generación de nuestro aviso de privacidad, podemos acudir a las medidas compensatorias. Debemos de contar también con mecanismos para la negación, revocación, conservación, bloqueo y suspensión, así como la destrucción de los datos personales. Es decir, cuánto tiempo debemos conservarlo, cómo los debemos de conservar, bajo qué lineamientos vamos a hacer actualizaciones de esta información a petición del titular y también atendiendo a las disposiciones que como entidades financieras pues nos regulan. En el entendido de que por lo menos tenemos que conservar expedientes de entre 5 y 10 años dependiendo del tipo de documento. Y en la entidad, en el presupuesto anual también se debe considerar una partida destinada a la protección de la información. Las entidades debemos de contar con un área o departamento que se encarguen de darle seguimiento y atención a las solicitudes de los derechos ARCO. Los derechos ARCO, por sus siglas, son los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de la información. Esta área también debe de resolver las quejas que pudieran provenir de los titulares en cuanto al manejo de su información. Debe de vigilar el cumplimiento de los mecanismos internos de control. Y bueno, para finalizar, disponemos de pues un tema importante que son las sanciones. Por no poner a disposición de nuestros titulares, de nuestros clientes, un aviso de privacidad, podemos ser acreedores a multas de 100 hasta 160,000 días de salario mínimo vigente. Por transferir la información personal a terceros y notificar a esos de sus limitaciones, podemos también ser acreedores a una multa de 200 a 320 días de salarios mínimos. Adicional a esto, podemos ser acreedores como funcionarios de la entidad a penas pues ya de manera personal, que van desde 3 meses a 3 años de prisión a la persona que pueda poner en una situación vulnerable la seguridad de las bases de datos, obviamente teniendo esto como una negligencia. Y de 6 meses a 5 años a quien
busque un fin de lucro al transferir la información o con engaño, pues inducir al error al titular de la información. Las áreas involucradas de todas las instituciones de nuestras SOFOMES que pueden estar vinculadas a la protección de la información son el área de auditoría interna, la Contraloría, los sistemas, el área de jurídico, el área de recursos humanos, el área de capacitación, el área comercial y el área de riesgos. ¿Por qué el área de recursos humanos? Nosotros probablemente tengamos ya implementado una política y ciertas características para la administración de la información de nuestros clientes. Sin embargo, ¿qué es lo que estamos haciendo con la información de nuestros colaboradores? Esta información, al 100% estamos manejando datos sensibles, estamos teniendo sus datos patrimoniales, muchas entidades recabamos información inclusive de la salud de nuestros colaboradores, algunos hasta solicitamos en algún momento dado algunos exámenes médicos, ¿no? para la operación de sus propias actividades. Esta información pues debe de tener un tratamiento mucho más específico. Las actividades que debe desarrollar una empresa, una entidad, una SOFOM como nosotros para la protección de la privacidad es principalmente hacer un análisis selectivo. La identificación de las actividades de las personas que se involucran en los procesos que hemos mencionado, principalmente en las áreas de administración, de servicios a clientes, de ventas y de recursos humanos. Se debe desarrollar e implementar el aviso de privacidad en los puntos de contacto con el titular, como son la página web, los correos electrónicos, si contamos con call center, en algunos en taquillas, en áreas de recepción, circuitos de vigilancia, cualquier tipo de publicidad que emitamos y en los puntos de venta. Debemos de desarrollar los manuales de operación e implementarlos. Deben de contener la información y el desarrollo de las políticas que se manejan para el área de recursos humanos y para las áreas de comercial y proveedores, es decir, todos los medios de acceso a la información, ya sea de manera interna para las entidades o de manera externa, cómo nos vamos a acercar con los clientes o con los proveedores. Se debe manejar periódicamente encuestas de sensibilización de su personal sobre las políticas de esta información e implementar en el área correspondiente una ventanilla o buzón para la recepción de las denuncias o de las solicitudes de los derechos ARCO. Asimismo, contar con un dictamen anual de auditoría. Por último, debemos de contar con una capacitación del personal que sensibilice las políticas específicamente de la protección de la información, donde se recaben constancias de participación y certificados de aprobación de estos lineamientos. La auditoría como última etapa, pues como les comenté, debe de ser un periodo anualizado, ya sea por auditores externos, si contamos con ellos, o bien por auditores externos. Y pues esta fue una breve plática, no sé si tengan alguna duda, en temas hoy si nos ponemos a sus órdenes, si desean ampliar esta información. Gracias. Muchas gracias, Vanessa. Bueno, fue breve, pero pues como dice Vanessa, si tienen alguna duda, pues no les pueden, hagan sus preguntas. Y bueno, al parecer ya tenemos algunas, ¿no, Alina, todavía no? De nuestros socios que están conectados, ¿alguna duda? ¿O nos quedó todo muy claro? La presentación se los podemos hacer llegar a nuestros asociados, ¿verdad? Alina se encarga de hacerla llegar. Y vamos a dar 5 minutitos para que formulen sus preguntas. Aquí tenemos una.
Bien, aquí tenemos una pregunta. Si tenemos un sistema de resguardo de la información con contrato, ¿está bien para la parte de las políticas? Bien, si tu sistema de información respalda tus bases de datos, es un sistema correcto. Sin embargo, todo este tipo de política que tú ya tienes implementada, hay que respaldarla en un compendio, que son las políticas, o un manual, donde se especifique únicamente las políticas para la protección de los datos personales, ya sea de tus colaboradores o de los expedientes externos de clientes o proveedores. Tenemos aquí otra pregunta. Nosotros damos crédito de nómina. Si recabamos datos como monto de sueldo, ¿esos serían datos patrimoniales? Sí, son datos patrimoniales el sueldo, los números de cuenta donde les haces tal vez la dispersión de los recursos, o si haces domiciliación, cobro por domiciliación, pues también en ese caso estás recabando datos patrimoniales. Tenemos otra pregunta. ¿Debe haber aún así alguien que sea el responsable por el resguardo de la información? Sí. La recomendación es que sea una persona del área de sistemas, que sean dos personas. Una de ellas, lo recomendable si tienes un área de sistemas, que colabore en esta área de protección o de servicio a los datos personales, junto con alguna persona que lleve la administración. Pudiera ser un área de recursos humanos, o bien un área de jurídico, o bien, dependiendo del tamaño de la SOFOM, pues establecer un comité de vigilancia para estos temas. Si ya tenemos implementados comités, por ejemplo, para el área de lavado de dinero, podemos agregar esta nueva particularidad. Bien, otra pregunta. ¿El dictamen se refiere al lavado de dinero o al uso de los datos personales? El dictamen se refiere al uso de datos personales. Es una evaluación o una auditoría donde vamos a detallar en qué condiciones se encuentra nuestra entidad en el tema de la protección de los datos personales. Tenemos otra pregunta, dice, ¿qué entidad es la que nos regula o audita? La entidad que nos está regulando en materia de protección de datos personales es el IFAI. Y ellos son los que, pues en algún momento dado, pueden requerir las auditorías. En el caso de que alguna queja de un titular no sea atendida dentro de la institución y llegar a instancias del IFAI, la autoridad sería la encargada de darle el seguimiento a los procesos que pudiéramos tener, o en su caso no tener, en el desarrollo de la prevención de los datos personales. ¿Existe alguna ley donde mencione la realización del manual? Sí, por supuesto. La ley es la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. Y esta ley pues está respaldada por el Instituto Federal de Seguridad. Otra pregunta, ¿el dictamen debe hacer algún despacho autorizado por el IFAI? Bien, actualmente no existe despachos que estén autorizados por el IFAI. Si bien es cierto, pues hay diversos despachos de auditoría que puedan contemplar esta normativa. En nuestro caso, como Tenmensource, sí los podemos asesorar en esta materia. Cuando se trata de una compra o venta de cartera, ¿cómo funciona el aviso de privacidad? Bien, en este caso, la entidad a la que le están comprando la cartera debió de haberle extendido un aviso de privacidad previo al titular de los datos, al cliente de esta cartera. Si no lo obtuvo en su momento, no lo generó, la entidad que está comprando la cartera es responsable ahora de esta información. Es decir, tenemos que hacer un barrido de toda la cartera e informarle
que contamos con un aviso de privacidad y para qué la estamos utilizando, de dónde viene. Es un proceso aquí ya muy particular, con cierta medida de complejidad, pero es necesario que tu cartera esté informada que la estás comprando. Si la entidad que te la está vendiendo no le dio el servicio o las herramientas necesarias, debemos de subsanar estas deficiencias de manera inmediata, sobre todo cuando hay un cambio de cartera o un cambio de entidad que va a respaldar o hacer todas estas labores de cobranza. Es muy probable que los titulares puedan tener cierta resistencia al cambio de la empresa y te pudiera llegar a generar algún problema en cuanto a los servicios que prestes. Bien, otra pregunta. ¿El dictamen lo podemos emitir con nuestro departamento de auditoría interna? Sí, por supuesto, el dictamen de auditoría puede ser emitido por tu área de auditoría interna, cumpliendo siempre y cuando puesto con todos los lineamientos que puedes encontrar tanto en la ley como en el reglamento del IFAI. ¿A partir de qué fecha nace la obligación para el dictamen? Bien, tu dictamen de auditoría debe de ser anual y nace a partir pues, de tu constitución. La ley entra en vigor en el 2011 y estamos desde esa fecha pues con la regulación y con la obligación de tener estos dictámenes. Actualmente toda esta información únicamente va a quedar resguardada en nuestros expedientes, en nuestros archivos como entidad. Aún no, la autoridad no nos está supervisando siempre y cuando pues una queja de algún titular no llegue a instancias de la autoridad. Entonces tenemos todavía como un periodo de prueba, de aprendizaje como entidades financieras y como un sector privado que estamos recabando este tipo de información para poder implementarla y que bueno, nos sorprenda una queja de algún cliente. Lo más importante es que pues tengas generado tu aviso de privacidad de primera instancia y que se vayan generando todos los temas de manera paulatina. Bien, otra pregunta. ¿Se puede poner a disposición el aviso de privacidad a través de la página web de la empresa titular de un grupo de empresas? Es decir, actualmente Misofón aún no tiene página web, pero el grupo al que pertenezco sí. Efectivamente, la recomendación que te puedo dar es que tengas un aviso de privacidad corto en la página web inicial y probablemente que tengas un link para descargar un PDF con tu aviso de privacidad integral. Dependiendo, en el aviso de privacidad integral, si tú checas las políticas, tienes que desarrollar todos los temas en cuanto a la forma en la que estás recabando la información, qué datos son los que estás recabando, cómo los estás resguardando, si los transfieres, si los compartes y bueno, son una serie de pasos que debe de contemplar, pero es muy importante que pues empecemos en algún momento a hacer todo esto. Si tienes página web, si tienes call center, si tienes conmutador, correos electrónicos, ¿no? En todos los medios donde tú consideres que puedes tener contacto con el titular de los datos personales, que ya sean, repito, clientes, proveedores o bien el personal interno, es donde puedes tener este tipo de avisos para la protección tuya como entidad. Y bueno, una recomendación. Las videograbaciones, es decir, la imagen y audio que pudiéramos tomar de nuestro personal en nuestras sucursales, también es considerada como un dato personal. Entonces les recomiendo que también consideren, si tienen sistemas de videograbación, pues tener un aviso por ahí corto avisando que se están videograbando. ¿Otra llamada a esta pregunta? No, ya no. A ver, vamos a esperar si tenemos alguna otra pregunta. Y si no, pues yo creo que vamos a dar por terminado el tema de protección de datos personales. Como comentó Vanessa, pues te pones a sus órdenes para
para cualquier duda que tengan posterior o cualquier implementación que quieran hacer ustedes. ¿Hay otra pregunta? A ver, aquí te lo pasamos. Vanessa, les damos 2 minutitos para que la desarrollen. Sí, por supuesto, los esperamos. Hay tiempo tenemos. Ok, aquí hay alguna fecha límite para entregar el dictamen. En este momento no, debemos de contemplar un dictamen de auditoría de manera anual. En cualquier momento podemos realizarlo. Ahorita estamos en el primer trimestre del 2015, estamos en muy buen tiempo para generar un dictamen con el cierre del ejercicio 2014. Y bueno, tenerlo en nuestros expedientes, en nuestras actas, de nuestros consejos de administración, etc. Bien, damos un par de minutitos si tienen alguna otra duda. ¿Aquí hay otra? Bien, dice, la SOFOM está constituida desde el año 2010 y nunca se ha hecho nada del aviso de privacidad y ahora en 2015 vamos a trabajar en ello. ¿Qué pasa con los años anteriores? Tu información debe ser retroactiva a toda tu base de datos desde el inicio de tus operaciones. La base de datos que tienes activa actualmente debe de estar comunicada con este aviso de privacidad. En tus políticas debe desarrollar la manera, la implementación de esta información y si has desechado por alguna circunstancia aparte de tu base de datos, de qué forma también estás contemplando esta cancelación de la información. Bien, puede ser porque ya no son tus clientes, ya pagaron los créditos o las medidas y los ejemplos pueden ser muchísimos. Entonces, dependiendo de cada una de tus actividades, debes de desarrollar los temas y dejarlos contemplados en el manual. No sé si tienen alguna otra duda. Creo que ya pues ya quedó claro el tema. Digo, a reserva, como les digo, pues si quedan, si tienen dudas en los subsecuentes, si quieren ver ya el tema de implementación y ya, o una pregunta pues, más específica, pues ya pueden contactar a la licenciada Vanessa Maldonado. Alina les manda la presentación mañana y creo que pues, es un tema interesante que tenemos que atender. Aquí tenemos otra, muy bien. Claro, preguntan ¿dónde se encuentra la referencia para la emisión del dictamen? La auditoría se contempla en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares. El artículo te lo mandamos en un momentito. Sin embargo, en la ley puedes encontrar, en la ley y el reglamento están todas las características y todos los procesos que tienes que contemplar para el desarrollo, desde tu aviso de privacidad, el manual, la auditoría y la capacitación. Listo. ¿Fue reformada la ley? No, la ley no ha sido reformada. Tenemos las mismas condiciones desde la emisión de la ley. A ver, tenemos otra pregunta. Respecto al correo de contacto, para que se haga el uso de derechos ARCO, ¿puede ser el mismo correo? Un correo que tiene registrado para hoy. Ok. Te recomiendo que sea un correo alterno por el tipo de disposiciones que vas a revisar. Sin embargo, las personas que se encarguen de este tipo de vigilancia dentro de tu entidad puede ser la misma. No es necesario que implementes un área con personal nuevo. Puedes asignar esas funciones a personal que ya tienes destinado para áreas de cumplimiento, como les comentaba al principio, pueden ser áreas de jurídico, pueden ser áreas de administración, inclusive de recursos humanos. La recomendación es que se acerque siempre a una persona de sistemas por el mismo manejo de la información, ¿no? Normalmente ya a estas alturas todas las entidades estamos manejando nuestras bases de datos
en base a sistemas electrónicos automatizados. Entonces podemos acercarnos con nuestras personas para que nuestras bases de datos y el resguardo de nuestra información pues sea en base a esta información. ¿Alguna otra pregunta? No, muy bien. Les pasamos el fundamento legal o se los enviamos por correo. Sí, se los enviamos por correo. Sí, tenemos ahí vamos a pasar el nombre de la SOCOM y del interesado para que nos pases este fundamento legal del dictamen. Bueno, pues les agradecemos a todos su tiempo y muy buenas tardes.